Y seguimos con el siglo XIII, un siglo trepidante en el que el mundo se puso patas arriba por la culpa de unos fieros jinetes que se dedicaron a pasearse por toda Asia y Europa. ¿Adivináis de quién hablamos? Pues evidentemente de la horda mongola liderada por el archiconocido Gengis Khan. En el año 1167 nació cerca del lago Baikal, actualmente Rusia, el que sería el célebre guerrero y conquistador cuyo nombre real fue Temujin. Este hombre logró imponer su autoridad sobre todas las tribus mongolas de la región, demostrando poseer unas excedentes dotes militares y grandes cualidades como organizador, con las que fue capaz de extender su imperio desde el Tíbet hasta los confines de la taiga siberiana y desde las inmediaciones del Danubio hasta la península coreana. Y es que no estamos hablando de poca cosa. El imperio de Gengis Khan fue el segundo mayor imperio en extensión de la historia, únicamente por detrás del imperio británico, y esto lo consiguieron sin una flota enorme, aunque eso sí, con sus resistentes caballos. ¿Pero cómo sucedió todo? Pues la verdad es que muy rápido. Para el año 1206 Temujin tenía todas las tribus de la región de Mongolia en su mano, tártaros, quereitas, nainmanos y merquitas, y ya había sido proclamado Gran Khan con el nombre de Gengis Khan. Tras esto, poco tardó en poner sus ojos fuera de las estepas mongolas, más en concreto en el imperio chino. Así empezó a hacer frente al imperio de Xixia, una especie de zona semi-independiente del imperio Song, y posteriormente se lanzó al norte de China, que ya no estaba gobernada por la dinastía Song, sino por la Jin. ¿Os acordáis de los Jurchen o manchúes? Bueno, pues estos invasores habían conseguido hacerse con el control de la dinastía Song del norte y habían formado su propia dinastía. Así el karma puso a todo el mundo en su lugar y los mongoles fueron el azote de los Jurchen, a quienes consiguieron arrebatar Beijing en el año 1215. Con la invasión de los Jin se pudo ver el imperio mongol en todo su esplendor. La caballería del Gran Khan caía como una tormenta sobre sus enemigos, al más puro estilo de la Blitzkrieg alemana. Tras el norte de China, Temujin se lanzó a la conquista de Asia Central, o el oriente de Persia. Así el imperio se fue extendiendo y absorbiendo regiones con identidades culturales muy diferentes. Para que no hubiera líos, los mongoles permitieron la libertad de culto entre sus territorios conquistados, mientras que utilizaban una ley común en todos ellos, la yasa, que por cierto concedía a la mujer un estatus bastante avanzado para lo que había en la época. Lo de Gengis Khan era increíble. El tío no paraba, se cargó a los musulmanes del imperio corasmio para llegar al mar Caspio y se hizo con el control de la ruta de la seda. Esto último sería un factor clave en la decadencia del mundo musulmán, algo que junto con el sitio de Bagdad en el 1258 llevaría al final de la era dorada del Islam. Y es que a la muerte de Gengis Khan las conquistas no cesaron. Sucedido por sus hijos y nietos, Gengis Khan había formado un imperio imparable. Tras él se llevó a cabo la conquista final de la dinastía Jin, la conquista de Corea y las primeras incursiones en Europa por Bulgaria, Polonia y Hungría. Más tarde los territorios se expandirán por la actual Turquía, en lo que era el sultanato de Rum, y por Mesopotamia, mientras que los descendientes de Temujin, es decir de Gengis Khan, comenzarían a darse de leches entre sí para tener el poder. Uno de sus nietos llegó a fundar lo que se conocería más tarde como el Ilkhanato, que era una región independiente que con el tiempo llegó a consolidarse como una región musulmana en la zona de Irán, Irak y Persia. Por otro lado, otro de los nietos del tío, Kublai Khan, se dedicaría a conquistar la China de la dinastía Song en el 1279 y fundar el estado del Gran Yuan, vamos, otra nueva dinastía para que nadie se aburra. En este punto, contando con los territorios europeos, el imperio había llegado a su máxima extensión. Así, en el 1294 el imperio mongol se dividió en 4 estados: el Yuan, que dominaba China, Corea y Mongolia; la Horda Dorada, que controlaba el sur de Rusia y Asia Occidental; el Ilkhanato, con epicentro en Persia; y el Kanato de Chagatai, en Asia Central. Ahora bien, si algo hemos aprendido de la historia en cuanto a grandes conquistadores respecta, con imperios con amplias libertades y grandes luchas entre los descendientes, acordaros de Alejandro Magno, es que la cosa no suele acabar muy bien. Así como era de esperar, la inestabilidad llevó al imperio a su decadencia, y progresivamente sus 4 grandes estados se fueron dividiendo y dando paso a otros imperios de menor calado. Pero no os preocupéis, porque en el siglo XIII se originaron otros grandes imperios. Más concretamente, se fundó el más próspero e influyente de los imperios africanos, el Imperio de Mali. Este imperio fue fundado hacia el 1235 por Sundiata Keita, un príncipe del reino de Kangaba que lideró una rebelión y acabó por derrotar al reino de Soso. Su inmensa popularidad de libertador no solo se debió a la liberación de parte de los mandingos del poder de los Soso, sino a su política de reducir al máximo la esclavitud. Hacia el 1240 ocupó Ghana y destruyó su capital, sin cesar de extender sus dominios, hasta que una flecha envenenada acabó con su vida en el año 1255. Tras su muerte, la estabilidad política del reinado de Sundiata dio un nuevo impulso al comercio transsahariano, decaído durante la época de esplendor del reino de Soso.
Seguramente todos estos reinos no suenen de nada, ¿verdad? Pues pertenecían al decadente Imperio de Ghana, del cual os hemos hablado en esta saga anteriormente. El caso es que tiempo al tiempo el Mali Sundiata se hizo tan grande y poderoso como para engullir al Imperio de Ghana y se acabó por convertir en un centro comercial de primer orden dentro de los mercados y rutas comerciales, además de famoso por su gran producción y comercio de oro. Se dice que casi la mitad del oro que circulaba por aquellos tiempos en el Viejo Mundo procedía del Imperio de Mali. No obstante, fue durante el reinado del célebre Mansa Musa I, un siglo más adelante, eso sí, cuando el imperio alcanzó enormes cuotas en cuanto al florecimiento cultural y la riqueza. De hecho, parece que hay un amplio consenso en considerar a este señor, Mansa Musa, como la persona más rica que jamás ha existido. También se dice que era un rey justo y generoso, tanto que hizo tantas donaciones a los pobres del Cairo que causó una inflación masiva. Aunque todo esto parece un poco invent. Lo que sí que fue este señor es un poco fanfarrón, ya que se dedicó a hacer un enorme despliegue de riqueza cuando le tocó peregrinar a la Meca en el 1324. Pero bueno, dejemos el Imperio de Mali atrás y volvamos al siglo que nos toca. ¿Qué más acontecía en el siglo XIII en el mundo? Pues ahora nos vamos a ir a la India, que hace bastante que no pasamos por allí. Y es que os hemos dicho que el Islam estaba de capa caída, pero no era tan así. Realmente os acabamos de contar que el mayor imperio africano era musulmán. Y ahora os contamos que otro de los grandes imperios islámicos estaba a punto de florecer. Y es que el sultanato de Delhi fue un enorme imperio islámico que se extendió durante 300 años por el sur de Asia. El conquistador de Guriz, Muhammad Ghori, puso los cimientos del sultanato, quien derrotó a la confederación Rajput dirigida por el gobernante Ajmer. Muhammad de Ghur, o Ghori, fue el que asentó las bases de esta ocupación islámica en la India y, como ya os dijimos, el que se cargó un montón de templos hinduistas. Así que esta gente estaba muy mal vista en la India. Bueno, y lo sigue estando. Afortunadamente, la mayor contribución artística del sultanato de Delhi fue la introducción de características arquitectónicas islámicas. Así que bueno, al menos algo se reparó. Por poner un ejemplo, el Qutb Minar es el minarete más alto de la India, cuyas paredes están cubiertas con motivos florales indios y versos del Corán, una auténtica preciosidad. Así que tras la muerte de Muhammad de Ghur, o Ghori, un antiguo esclavo suyo sería el primer sultán de Delhi y establecería una dinastía que sería de origen mameluco. Las dinastías Khilji y Tughlaq, que vinieron después respectivamente, vieron una nueva ola de rápidas conquistas musulmanas en las profundidades del sur de la India, allí por donde Mowgli se hizo amigo de Balú. De esta forma, el sultanato alcanzó la cima de su alcance geográfico y también de su apogeo. A partir de aquí comenzaría el declive de los sultanes de Delhi. Eso sí, cabe decir que el sultanato de Delhi es destacable por muchas cosas. Por su integración del subcontinente indio en una cultura cosmopolita, por entronizar a una de las pocas gobernantes femeninas de la historia islámica, Razia Sultana, que reinó desde el 1236 hasta el 1240. Pero si hay algo que desde luego hizo como nadie el sultanato, fue repeler a los mongoles. Se puede decir que son el único imperio que logró derrotarlos repetidamente. De esta forma, la India se convirtió en el escenario perfecto para siglos de migración de soldados, intelectuales, místicos, comerciantes, artistas y artesanos, que huían de los canatos, estableciendo así la cultura islámica en la India y el resto de la región. Y bueno, ¿qué hay del resto del mundo? ¿Cómo vivieron la horda mongola todos los demás imperios? Pues en Europa, a excepción de Bulgaria, Polonia y Hungría, afortunadamente la cosa no fue tan chunga. Los estados europeos seguían bastante picados con las cruzadas contra los mamelucos. En este siglo llevaron a cabo la novena cruzada. También se irían sentando las bases para el florecimiento de las futuras ciudades-estado europeas, y la economía crecería poco a poco. Mientras tanto, el Sacro Imperio y la Iglesia comienzan a picarse entre sí y a generar una enemistad que sería determinante en los siglos venideros. Por su parte, en la península ibérica la reconquista sigue su curso y se producen importantes victorias por parte de los cristianos. La más conocida de ellas es la Batalla de las Navas de Tolosa en el 1212. Y llegando muy tarde, sí que hubo algo que cambiaría el mapa del mundo de forma determinante. Tras la derrota del sultanato de Rum, las cosas habían cambiado mucho en Turquía, y un tal Osman I fundaría un imperio en el 1299 que giraría el rumbo de la historia para siempre. Pero eso os lo contaremos en el siguiente vídeo mejor. Esperamos que os haya gustado el siglo XIII, y si es así, dale a like, suscríbete, comparte el vídeo y si te gusta la economía sigue a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.